reflexionar sobre lo que hemos trabajado en el diplomado, para contestar algunas preguntas también en un taller que se va a llevar a cabo. En este taller nos vamos a dividir en salas y las salas van a ser por sedes para que podamos trabajar. Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde Chile, CCH Oriente, FA, MS León, Prepa 8. Entonces, para nosotros es un gusto recibirlos. Y una vez que trabajemos esta actividad, nos vamos a regresar a plenaria para hacer un cierre general. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra actividad. ¿Ya puedes iniciar las salas pequeñas, Tere? Sí, un momentito. Dale uno.
Ajá, ok, permítame. Ajá. ¿no? A la problemática que identificamos y que describimos en la secuencia. Bueno, en mi materia, yo imparto la materia de inglés. La secuencia que apliqué fue con grupos de sexto, inglés 6, que ya tienen como más conocimientos de inglés. Sin embargo, yo percibo que la materia como que está muy aislada, como que se centra mucho en lo comunicativo, pedir comida en el restaurante y demás, pero como un inglés de sobrevivencia. Yo lo que quería lograr era ir más allá, aunque ya cambiaron los planes de estudio, como que son más integrales, ya son comunicativos, ya no son para comprensión de lectura, porque era antes el objetivo, pues yo quería como hacerlos como un poco interdisciplinarios o que tuvieran este contexto como más de interés social, más o en dado caso que los alumnos se interesaran por información, ajá, más académica, pero que fuera de interés, ¿sí? Como repito, inglés a veces es muy aislada de lo demás, es muy centrada en sí misma, eso es lo que quería lograr por un lado. Y por otro, ¿por qué no? A lo mejor fue una meta como un poco ambiciosa, lograr que los chicos pues tuvieran estas habilidades de investigación, al menos búsqueda y organización de información. Yo puse un poquito más que fueran críticos, ¿no? Y eso es lo que yo veía, que no tenían esa habilidad ni para buscar, ni para organizar información en inglés. En inglés, aparte, tenemos otro punto, otro reto, que es encontrar información auténtica, que quiere decir que sea en inglés, páginas en inglés, ¿no? Para aprender inglés, pues necesitas más inglés, no traducir. Y ese era también el objetivo, que los chicos buscaban solo español y luego lo traducían. No, se puede buscar en inglés, comprender en inglés, organizar información en inglés. Y pues que despertar un poquito el interés, comento, de un tema más allá que fuera pues pedir comida en un restaurante. Ese era mi objetivo. Bueno, lo que eso es lo que yo quería lograr con con la secuencia. Correcto. Es interesante ver estas problemáticas iniciales porque de aquí yo creo que podemos ir guiando la plática. Me gustaría para esta pregunta dejar paso a los siguientes profesores para ir más o menos viendo cómo se da esta transversalidad que me parece va a empezar a aparecer y que está mucho dentro de nuestro diplomado. Gracias, maestra Tania. Le voy a pedir a la profesora Gabriela que si nos hace favor de compartirnos su respuesta al respecto de esta problemática. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Bueno, pues al inicio del diplomado yo lo que pretendía era buscar más herramientas, hacer una diferencia en las estrategias, tal que fueran más dinámicas, que motivaran más a la curiosidad, a la independencia para la adquisición de los aprendizajes. Como lo había estado comentando anteriormente en diferentes trabajos, a mí lo que me ocupa es que los chicos tienen una eh, deficiencia muy grande en la búsqueda de información, por un lado. Y por el otro lado, el hacer el análisis de la misma les cuesta muchísimo trabajo y por ende muchas de las respuestas a los cuestionamientos que les hacemos, pues no cubren los requerimientos necesarios para chicos de quinto semestre. Entonces mi intención al tomar el diplomado era precisamente que me diera luz de por dónde tenía que ir para alcanzar los objetivos, básicamente. ¿De qué asignatura estamos hablando, profesora? Química, Química así 5, es. correcto. Es química 3 y 4. Es Es para correcto, CCH. química 3 y 4. Sí, porque hablaba de quinto, pero supongo que es del semestre. Química 3 y 4. Así es para quinto y sexto semestre respectivamente. Ok. Entonces, esa era la problemática inicial. Como les decía, aquí empezamos a ver cosas importantes
En el caso de la profesora Tania, también teníamos esta situación de la búsqueda de información. Digo, yo voy dando estas pequeñas pautas para que si ustedes quieren ir trazándolas también y ahorita que podamos intercambiar ya puntos de vista sobre estas opiniones, pues lo vayamos haciendo. De paso, pues yo les pediría que vayan los que puedan ir introduciendo en el Padlet sus opiniones, empezando con su nombre, nada más su nombre, y la opinión que ustedes tienen para cada una de estas preguntas, la respuesta, lo que corresponda. Muchísimas gracias, profesora Gabriela. Continuaríamos con Gracias. el profesor Ángel Roberto. Sí, buenos días a Buen todos. día, profesor. Este, yo la problematización reflexiva que identifiqué específicamente para el grupo de Química 1 es que es como vienen recientemente egresados de secundaria, vienen con demasiada apatía, ¿no? Entonces, mi intención sobre mi secuencia didáctica era despertar el interés y sobre todo lograr lo que se reconoce como aprendizaje significativo, que en específico yo lo que pretendía es que a mis estudiantes les quede muy, muy claro que lo que se aprende en aula puede tener una aplicación inmediata y directa en su vida diaria. En el caso de lo que nosotros trabajamos fue precisamente el tema del agua. Y bueno, creo que todo mundo está más que consciente que el tema del agua es algo que los chicos viven día a día. Y bueno, yo lo que sí logré con esto es al menos despertar el interés sobre la problemática mundial que vivimos sobre la crisis del agua. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, profesor. Aquí van saliendo, perdón la expresión, iba a decir brincando, otras cuestiones, ¿no? Que yo creo que también está dentro de algunos otros, de otras exposiciones, esto de la apatía y despertar el interés. Y yo creo que esto es una especie de epidemia, ¿no? El nivel que el estudiante llega, las expectativas con las que el estudiante llega al salón de clases, a veces él mismo no las conoce e inclusive teniendo algunas inquietudes, llega al salón de clase y como que no, nada lo llena, ¿no? Es interesante este punto, me parece que también hay que subrayarlo. Le agradezco, profesor Ángel. Continuaríamos con la profesora Cecilia. Perdón, disculpe, Sí, voy a tomar papá. buenos días a todos y todas. Bueno, dentro de la problemática que nosotras observamos, bueno, porque trabajé con otra profesora de manera interdisciplinaria. En el caso de la asignatura de danza y fotografía, bueno, lo que nosotras observamos es que las y los estudiantes, también como consecuencia de, pues, el confinamiento y la pandemia por la que atravesamos, pues muchos de nuestros alumnos y alumnas tienen serios problemas para moverse y también de propiocepción. Y de igual manera, pues notamos que les cuesta un poco de trabajo poder relacionarse con otros compañeros y compañeras o con sus pares. Digo, ahorita creo que se está recuperando un poco esta parte, también gracias a las diferentes actividades que se llevan a cabo en plantel, pero sí notamos, o bueno, yo he notado en danza específicamente, que a las y los estudiantes, pues, una, tienen como muy poca conocimiento sobre su cuerpo, el desarrollo de la propiocepción y pues algunas habilidades que para nosotros a lo mejor en otras épocas eran pues casi que natas, el saltar, coordinar algunos movimientos, bueno, en fin. Y bueno, esas fueron algunas de las problemáticas que nosotras observamos y por eso también decidimos trabajar en conjunto con la materia de fotografía, también para que los chicos pudieran relacionarse con otros, con sus pares que están aprendiendo otro tipo de habilidades y bueno, pues esa fue nuestra problemática de arranque para trabajar la secuencia. Muchas gracias, profesora. Gracias. Aquí tenemos
cuestiones también muy interesantes esto de cómo transversalmente están tratando de detonar esta situación donde el estudiante también llegue a algo significativo, ¿no? La fotografía ahora está muy de moda en ellos, ya no se llame plataformas como Instagram, etcétera. Entonces, de alguna forma también permea con esta problemática de los aprendizajes significativos que nos decía el profesor Ángel. Muchas gracias, profesor. Pasaría con la profesora Ana María, si nos hiciera el favor de compartirnos, profesora. No sé si hay algún problema. Bien, pues vamos a continuar mientras la profesora pudiera resolver esta situación por la cual no tenemos comunicación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, aquí. Ahí está. La segunda pregunta es, ¿cómo viviste la aplicación de tus sesiones? ¿Cómo te sentiste? Esa es la pregunta que nos hacen. Voy a alternar. Voy a regresar con la profesora Tania, si nos hiciera el favor. Claro que sí. Bueno, al principio, cuando hicimos la planeación, bueno, comento que esta secuencia la compartí con un compañero, él es profesor de química, ¿no? Como comenté, quería pues lograr algo más interdisciplinario, ¿no? Integrar que los chicos vieran la utilidad del inglés, ¿no? Sobre todo porque eran chicos, algunos de área 2, y la necesidad de esta lengua pues en toda la información científica. Entonces, pues al principio, aunque él en su rubro, en su materia y yo en la mía, creo que la metodología era muy parecida, pues planeamos para 4 o 5 sesiones. Después cuando hicimos la modificación, no, pues ya le agregamos más 9. Y 9 porque ya teníamos que entregar, digamos, los resultados. Pero yo después hice un post, ¿no? Que, bueno, ahí detallé un poco al final en la redacción de los análisis de resultados, un post así como de más consolidación. Me sentí un poco apurada. ¿Por qué? Porque en la prepa 2, pues el plan anual, el plan de estudios es anual. Y el año pasado y por cuestiones, no sé, realmente, los chicos entran un mes después. O sea, mientras que el semestre inicia por ahí de inicios de agosto, nosotros iniciamos casi principios de septiembre, fines de agosto. Entonces, pues ya digamos que y son 3 periodos de evaluación. El primer periodo de evaluación generalmente vemos 2 unidades. Y la secuencia, nuestro tema fue el chocolate, un alimento de buen comer, ¿no? El objetivo era identificar los riesgos, consecuencias del consumo del chocolate, ¿no? Que es ficción, que es un hecho, que es mito, que es realidad del chocolate, y pues su análisis, ¿no? De su composición química, qué nos aporta. Bueno, eso es lo que quisimos lograr. Y bueno, creo que fue muy poco el tiempo y por lo que comento, nuestras sesiones presenciales, nuestras clases, por así decirlas, son 50 minutos. Quiten los minutos en los que llegan al salón, y bueno, se pasa lista, pues es un nivel todavía muy formativo, ¿no? Pon atención, organizarlos. Entonces, sí se consume mucho tiempo. Digamos que ya en sí, en la organización, en la planeación, en la administración de tiempo, fue más allá de 9 sesiones, porque obviamente no terminábamos y pues se tenía que ir de tarea, y en la siguiente pues retomar, ¿no? Como consolidar o cerrar esa sesión que no terminamos, y así sucesivamente. Después se vino lo del paro, terminamos justo cuando el paro iba a iniciar, pero comento, nos fuimos un poquito más allá por esta cuestión de consolidación. Me parece que una cosa muy importante, un aspecto, es la socialización, ¿no? Compartir, socializar mi hallazgo. El producto final que pedimos era un cartel académico. Mi compañero pidió un cartel científico y yo pedí un cartel académico. En la parte de inglés, pues tiene que ir la producción oral y escrita de la mano. Lo tenía que explicar en inglés. Entonces, pues ahí también un consumo mayor de tiempo, aunque lo hicieron en equipos.
pues implica más tiempo, ¿no? Para observar la producción, y ya, no se trata nada más que expongan un cartel y ya, sino que lo socialicen. ¿Qué piensas, compañero? O estas preguntas que salieron al final, entonces, ¿cómo las respondimos? Eso implicó más tiempo, ¿no? Porque usábamos el inglés como herramienta de comunicación. Y bueno, en sí, en síntesis, pues sí, un poco apresurada de tiempo. No sé, aquí me gustaría, hacer una observación. ¿Por qué no se podría hacer esta aplicación de secuencia ya al final, por ejemplo, cierre de semestre, ¿no? O nosotros ya en el último periodo de evaluación? Por un lado, en nuestro caso, los chicos ya tienen como más conocimientos, ¿no? Ya tienen como un poquito más construcción de la lengua, digamos que podrían entender más. Me parece que ya al final no tendríamos tantos problemas que si cierre de escuelas, bueno, no estamos exentos, pero siempre vemos que al inicio se viene el 2 de octubre, septiembre lo de Ayotzinapa, y ya sabemos que cierran la escuela, que paran la escuela. Entonces esa es una observación. Nada más. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante. Digo, me voy a permitir hacer aquí una puntualización. Esta cuestión del tiempo es algo así como parte de una pandemia educativa. Ha permeado, he hecho yo también, he realizado otras actividades, otros diplomados, y es algo que típicamente se está dando de manera cada vez más común. El alumno no tan solo pues en los 50 minutos a tenerlo de su atención, se distrae fácil, llega tarde, faltan cosas, hay muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa situación ahorita empieza a salir nuevamente, digo, se mencionó ya de manera directa la falta de tiempo, esas sesiones entrecortadas. Aquí obviamente metodologías que están totalmente orientadas a eso, yo creo que sería de mucha utilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del aula invertida, que no necesariamente tiene que ser su metodología favorita. Ustedes pueden tomar a la carta lo que les sirva de cada metodología y utilizarla como una metodología secundaria o etcétera, ¿no? Entonces, esos son detalles que podría permitirme comentarle, profesora. En cuanto al desfase, pues sin duda tenemos la cuestión del Comipems y que por ese lado, pues dependemos de una instancia que es la SEP, ¿no? Bueno, ni siquiera la SEP, es el Coneval. Y en cuanto al cierre de semestre, pues por desgracia de GAPA nos pide que sea para estas fechas, porque de alguna manera ellos administrativamente lo trabajan así. Voy a plantear estas cuestiones que ustedes nos hacen, no es la primera vez que lo vivimos. Entonces vamos a tratar de ver cómo lo podemos resolver en este aspecto. Muchas gracias, profesora Tania, muy interesantes sus comentarios. Como dije, voy a alternar, pasaría con el profesor Ángel Roberto si tuviera oportunidad, profesor. Ya estoy aquí, perdón, es que se me perdió la pantalla, pero cuando me toque, gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, referente a cómo viví la aplicación de las sesiones, eh, inicialmente yo me sentía muy seguro. Considero que le había invertido lo suficiente al diseño de la secuencia, a intentar hacer la, el ajuste muy específico en los tiempos y las actividades. Sin embargo, como lo mencionaron, desafortunadamente lo planeado se tuvo que modificar, al menos yo creo que en un 50%. De hecho, tuve que invertir el orden de las secuencias, una para tratar de cubrir lo que corresponde a los alcances de docentes, y otro pues a lo que comprende lograr los alcances de habilidades y capacidades que se tenía programado para la secuencia. Y bueno, creo que a veces dentro de la planeación uno no toma en consideración realmente el antes. Y mi antes es que uno pudiera pensar que todos los grupos son homogéneos, pero desafortunadamente, como les digo, que al ser
de primer semestre, pues desafortunadamente nos pueden tocar grupos que en verdad no tienen deficiencias previas en los conocimientos básicos y otros en donde desafortunadamente no contamos con que hay que prácticamente hacer clases emergentes para ponerlos al corriente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy interesante. Aquí vuelve a salir este detalle que, como mencionaba, no es obligatorio que alguien escoja esta metodología. Menciona cuestiones del aula invertida, el profesor. Sin duda, esta cuestión que él propone, el aula invertida, nos define que podemos hacer una especie de examen diagnóstico, un formulario diagnóstico más que un examen, una actividad diagnóstica para tratar de identificar estas deficiencias y sin robarle, perdón la expresión, tiempo a la clase, proporcionarles materiales o dinámicas o otros recursos que pudieran ser de apoyo a estos estudiantes. Asimismo, por ejemplo, en el aula invertida podemos ver que su idea es trabajar, generar grupos heterogéneos una vez que identificamos a los alumnos con esas diferencias cognitivas y de antecedentes, para que ellos se vayan apoyando y que nos ayuden a alcanzar de mejor forma los objetivos. Entonces, yo estoy retomando así elementos de lo que es el diplomado para que de alguna manera pues vayamos viendo esas alternativas que a veces no las podemos socializar tan abiertamente, ¿no? Sobre todo ahorita vamos a hacer estos reportes, pero yo creo que aquí esta sala viene a ser un preámbulo de lo que debería ser una sesión amplia donde ustedes hacen intercambios y hacen una especie de grupo de trabajo a través del cual pueden ponerse de acuerdo en algunos detalles dentro de su práctica docente. Muchas gracias, profesor Ángel. Pasaríamos con la profesora Ana María, ya que pudo recuperar su conexión, la parte de problema que tenía. Muchas gracias, profesora. Adelante, si me hace favor con esta segunda pregunta. ¿Cómo viviste la aplicación de tus sesiones? ¿Cómo te sentiste? Buenos días, perdón, pero es que me hice bolas aquí con las pantallas. Pues No hay bien, problema. las sesiones las apliqué bien, yo me sentí bien. Realmente la aplicación de las TICs ya llevo muchos años haciéndolo con los chicos. Creo que el programa Habitat Puma, el programa de formación de habilidades digitales, ha sido muy bueno. Empezó desde el 2008 y ya los chicos ya están acostumbrados al manejo de la tecnología. Yo me sentí bien, los muchachos mostraron interés en el tema, que fue automedicación, como que se generó una buena dinámica de preguntas, de que ellos contaran casos de cómo es la automedicación en sus familias o en sus comunidades. Entonces, me sentí bastante bien. Y en cuanto a la aplicación de las sesiones, En digo, cuanto a, sí, ¿cómo ajá, vivió el salón? ¿Podríamos explicar un poquito más bien, cómo se vivió? Bien. sí, realmente con el aula virtual tiene uno un salón ampliado. Desafortunadamente ya sabemos que los tiempos en estos días no se cumplen. Entonces, las TICs ayudan mucho a romper precisamente esos espacios temporales y físicos. Y aunque estemos en paro o aunque estemos en situaciones de fumigación, los que tienen interés siguen trabajando, ¿no? Yo inclusive ya tenía mi cronograma de actividades, ellos ya sabían qué días tenían que entregar sus actividades y aunque estuvimos en paro, ellos de iniciativa propia siguieron trabajando, yo seguí realimentando sus trabajos. Entonces, las TICs nos ayudan a eso, a continuar, ¿no? A pesar de los pesares, si ellos tienen interés y uno está dispuesto a trabajar con ellos, se salvan muchos obstáculos. Que este ha sido un año complicado, pero se salvan muchos obstáculos. Muchas gracias, profesora. Es muy interesante. Ahorita, por ejemplo, ustedes han tenido la fortuna de que las plataformas que manejan, supongo, por lo que escucho de la profesora, siguen abiertas. Ha sucedido que en Ciudad Universitaria ya las facultades también empezaron a afectar las plataformas a distancia. Híjole, o Ya sea, las cierran también. O sí, sí, sea, es terrible. buscan hacer, vamos a decir que el daño completo. Ujú.
Y sin duda, esta cuestión de plataforma o no plataforma, establecer vías de comunicación que se extiendan. Voy a poner todavía un caso más severo. En la facultad donde yo trabajo, nos prohibieron en la parte administrativa entablar contacto con los alumnos por Lo cual es cualquier ridículo. vía, bastante. Bueno, lo supone uno como docente porque como dice, hay alumnos que sí desean continuar y por desgracia no lo pueden hacer. Entonces, estas situaciones a veces, como bien lo dice, una planeación apropiada, como mencionan otros casos, donde al alumno se le hace saber, retomaría una fase previa de lo que también es el aula invertida. Es muy importante, digo, todos ustedes lo hacen casi. Tengo desconocimiento que alguien no lo maneje de esta forma, una presentación integral con una entrega completa de todo lo que es el curso al alumnado, para que con plataforma y sin plataforma, Ellos siguen. abierto o cerrado, ellos puedan seguir trabajando y con un canal alterno de entrega, ¿no? A veces eso... Inclusive, Sí, perdón, no, inclusive adelante. ellos, lo que nosotros hacemos es que tenemos un alumno que es nuestro contacto por vía chat y uno se comunica con él y él se comunica con el resto del grupo. Entonces, pues es que hay que brincarle, ¿no? Hay que buscarle salidas. Y el chat este año, aparte de la aula virtual, también fue una forma rápida de comunicación con ellos. Sí, en este caso que no seamos reactivos, ¿no? Que ya cuando todo esté echado a perder, sino que prever todos estos escenarios, parece ser que nos pagaran para todo eso, lo voy a decir de una manera no solamente de interés económico, o creo que el interés al estar frente a un grupo va mucho más allá de eso, pero sin duda tenemos que ir previendo esos escenarios en nuestras planeaciones para no permitir que pues intereses ajenos dañen el ritmo y la productividad que nosotros tenemos definidos. Muchas gracias, profesora. Muy interesante también su participación. Pasaría yo ahora con la profesora Cecilia, si me hace favor. Sí, claro. En cuanto a cómo vivimos la aplicación de las sesiones, pues al igual que mis compañeros de bachillerato, bueno, yo también estoy en plantel 2, entonces en la planeación también la tuvimos que modificar, dados los paros y las fumigaciones que hubo en la escuela. Entonces, en las primeras sesiones trabajábamos de forma individual y en algunos casos asíncrona. Y al final, pues los alumnos tuvieron que trabajar en conjunto y ahí sí, pues era indispensable que fuera de forma presencial, ya que era la toma de fotografías con los alumnos de danza en este caso. Sin embargo, o sea, a pesar de todo, la verdad es que hubo muy buena disposición por parte de los alumnos y las alumnas para trabajar en conjunto, o sea, siempre estuvieron dispuestos a participar, a intercambiar sus opiniones y también a aprender de cada una de las asignaturas. O sea, hubo un intercambio de saberes entre fotografía y danza y pues también descubrimos, o bueno, los alumnos descubren que tenemos temáticas en común, sin embargo, bueno, se toman o se estudian desde diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso fue el movimiento y el espacio. Entonces, bueno, sí, tuvimos que hacer diversas adaptaciones, incluso la última sesión perdón, la tercera que teníamos planeada también en el aula del futuro, bueno, esa no se pudo llevar a cabo, desgraciadamente, pero una semana después, ya regresando del paro y la fumigación, bueno, ya se pudo llevar a cabo en otra aula y finalmente, pues sí se pudieron llevar a cabo las sesiones contempladas con las diferentes adaptaciones a Correcto. a todos los fenómenos que ya han platicado mis compañeros. Sí, y empezamos a ver, perdón la interrupción, profesora, que empiezan a permear estas situaciones, digo, son evidentes, el sistema está totalmente afectado. Antes normalmente decían, es que hubo paros en CCH, hubo paros en prepa, ahora prácticamente afectó a todos, ¿no? Y en diferentes momentos las facultades también estuvieron suspendidas. Esto que si las fumigaciones, que si Ayotzinapa, que si el 2 de octubre, creo que todo tiene su importancia y su pertinencia, pero precisamente creo que aquí está surgiendo esta situación que tenemos que ser proactivos
y prever todas estas situaciones e inclusive esta problemática muy interesante de que hay labores que son muy presenciales, pues a veces la virtualización sigue siendo como que el remedio, ¿no? No la panacea, pero sí un remedio alternativo y cómo integrarlos. Así que yo me permitiría pues que ustedes, digo también a través del Padlet, fueran comentando estas situaciones y tratar de extraer esos puntos que van golpeando nuestra práctica docente, que van generando nuestras problemáticas y pues estas situaciones que mencionábamos, como el caso del tiempo, sin duda a todos nos afecta, con paros y sin paros. Muchas gracias, profesora. Ya pasaría a la tercera pregunta. Digo, en este caso voy a tener que hacerlo porque ya llevamos sobre 30 minutos. Y aquí aparecen algunas de las respuestas en esta disposición que tengo. Pero bueno, ya pasamos a la pregunta número 3. ¿Cómo cambió la dinámica de tu clase en el escenario actual? Creo que han estado saliendo varias cosas y valdría la pena profundizar en esos puntos que ustedes consideren que son más importantes, ¿no? En el cambio de estas dinámicas en clase en el escenario actual y un tanto pensando que también las dinámicas y las metodologías que compartimos con ustedes. Voy a permitirme pedirle a la profesora Gabriela Guzmán si nos comenta con respecto a esta pregunta 3. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues sí hubo cambios en cuanto a la cantidad de orientaciones que los jóvenes requerían. Su atención se dispersa con mucha facilidad y evidentemente esto impacta sí impactó en la ejecución de la secuencia. ¿Qué es lo que se está observando desgraciadamente hoy día? Que la madurez cognitiva de los chicos no está correspondiendo a su edad cronológica ni a su nivel académico. La pandemia me queda claro que afectó muchísimo en habilidades que los chicos tenían que tener desarrolladas y bueno, esto se dio de manifiesto. Fue lo que más impactó, el ver que los chicos no siguen instrucciones mínimas, se les da por escrito cuáles son los requisitos, de qué sitios tienen que investigar, vamos, todo se les ofrece, pero no lo leen. Y si lo leen, no lo comprenden. Y si lo leen y lo comprenden, entonces no les interesa seguirlo. Es bastante fuerte lo que estamos pasando ahorita y esa parte es preocupante. Entonces sí, definitivamente sí cambió la dinámica de la clase en el contexto en el que hoy día estamos viviendo. Sin duda, profesora, muy, muy interesante esta cuestión de que pese a sus esfuerzos, esta dispersión, esta falta de interés o digamos, hasta un aburrimiento, el alumnado no se capta su interés. Estas dinámicas yo creo que van a generar que esta revolución educativa que estamos viviendo, llámese a través de la inteligencia artificial, los aprendizajes significativos y diversas actividades, pues llega el momento que el docente se ve ante un abanico muy amplio y debe ser muy cuidadoso en no caer en la tentación de tomar más de un determinado número que no voy a decir ahorita, tal vez 2 o 3, pero que llega un momento que a veces ese tiempo tan preciado que tenemos se pierde al tratar de utilizar recursos adicionales, ¿no? Entonces, toda esta planeación que ustedes han desarrollado a lo largo del tiempo ahora se ve pues desafiada, ¿no? Con el hecho de que cómo captamos este interés y sin duda pues es una materia que yo creo que sería de importancia trabajar desde el punto de vista psicológico, social, hasta etnográfico, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, por este lado, hay situaciones que creo que debemos hacer grupos de trabajo más interdisciplinarios, como ya mencionaba la profesora Tania, me parece, si no mal tengo aquí anotado, de tal manera que el tiempo, el interés, el trabajo significativo, la socialización se vayan entretejiendo y vayan haciendo pues una malla más resistente, más fuerte y que permita que nosotros vayamos avanzando. Digo,
son propuestas que muchos de ustedes seguramente han tenido en mente, pero que a veces por la forma de trabajar de diferentes profesores y de otras asignaturas no se presta, pero sin duda son momentos donde incluso institucionalmente sería conveniente tenerla. Muchas gracias, interesante propuesta, profesora. Pasaría con la profesora Tania, si nos hiciera favor, profesora. Sí, claro que sí. Justo estaba escribiendo en el Padlet, estaba pensando. Sí, creo que, pues mire, por un lado, me siento que como que ya no me siento aislada en mi percepción y mi sentir de cómo veo a los alumnos, ¿no? Igual coincido con la maestra, veo que tienen pocas habilidades, muy dispersos. Anteriormente, como una década atrás, uno batallaba porque eran demasiado inquietos, pero cómo canalizar esa inquietud se podía. Había energía, solamente había que canalizarla. Ahora hay una apatía. ¿Cómo levantas a alguien apático? Esa es la situación. Bueno, pero en sí, en general, me parece que hubo, en mi caso, en el caso también del compañero con el que hice la secuencia, toda esta propuesta didáctica, un poco más de interés por las actividades colaborativas. Esto de presentar muros virtuales y que todos vieran cuáles eran las aportaciones del compañero, pues eso motivaba, ¿no? Ay, pues lo voy a hacer mejor, como que exhibir, que ahora dicen, bueno, no es que no se trata de exhibir por su autoestima, no, eso motivaba, ¿no? Motivaba a hacerlo mejor, a estructurar mejor, a que el otro me entendiera mejor. Esa parte vi que cambió un poquito. No siempre lo lográbamos, pero esas actividades como más colaborativas, pues sí, propiciaron un poco mayor el interés, ¿no? Y bueno, pues este tema yo pensé que iba a ser un poquito difícil y más, bueno, yo soy de inglés, ¿no? ¿Cómo meto la parte de la composición química? No me puse a darles clases de química, pero sí como ver de manera, a manera de difusión, ¿no? Contrastar y problematizar un poquito. Sí, cambió, claro que cambió un poco, que se puede, que es perfectible, sí, que hice notas ahí que puedo mejorar para el próximo año, también como afinar más las actividades. Pero sí, esta parte colaborativa, yo creo que eso influyó mucho. Eso es todo, maestra. Muy interesante, profesora, y me voy a permitir hacer unos apuntes ahí muy breves. Los alumnos, ellos trabajan, pese a lo que nosotros tenemos del lado del profesor, a mí me toca también a veces trabajar del lado de ellos. Hay algunas dinámicas que me permiten hacerlo, no lo hago a nivel de espía, pero sí ciertas dinámicas. Ellos tienen grupos muy integrados. Las tareas que ustedes les dejan, ellos ya las tienen de alguna forma o tienen formas de obtenerlas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita entre las infografías y los mapas mentales conceptuales, ya la inteligencia artificial los hace. Ustedes le pasan las instrucciones y les entregan un producto que como docentes, entre comillas, estamos obligados a calificar. Y si nos ponemos de detectives a ver si lo hicieron ellos, lo hizo su papá o lo hizo la inteligencia artificial, pues perdemos mucho tiempo, ¿no? También esta situación, somos humanos y tenemos nuestras limitaciones naturales. Entonces, por ese lado tenemos que trabajar como lo hacen ellos, estos equipos docentes. Esto, como usted menciona de manera muy interesante, ya no me siento sola. Yo sé que en las prepas y también en el CCH debe de ser, porque los seminarios trabajan los colegios académicos, ¿no? Pero sin embargo, a veces es un trabajo más expositivo y no tanto entrelazado. Yo creo que institucionalmente se debe de promover más estas comunidades académicas de aprendizaje, de enseñanza, no de aprendizaje en este caso, que de alguna forma ustedes pueden ir promoviendo al interior de sus propias instituciones. Muy interesante, profesora, y que creo que seguimos descubriendo cosas y esta parte de sentirse miembro de un tejido docente, yo creo que es muy importante, porque mucho profesor se siente solo.
¿sí? Y a veces estos espacios nos permiten acercarnos, pero por alguna situación ya no los continuamos. Yo creo que son dinámicas que también vamos a tener que promover nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Continuaría con la profesora Ana María, si nos permite su opinión, profesora. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿cómo Gracias. cambió la dinámica de mi clase actual? Pues más o menos, no cambió mucho, pero me gustaría retomar lo que dice la maestra, de que tienen periodos muy cortos de atención. Yo les hago una autoevaluación y ellos identifican sus cortos periodos de atención como un problema de aprendizaje. Entonces, lo que yo he aprendido es que hay que ser rápido y furioso, o sea, hacer actividades concretas, rápidas, llegamos a conclusiones y pasamos a la siguiente. Y efectivamente, no leen las instrucciones, por lo tanto hay que procurar hacer instrucciones muy precisas, cortas. Yo hago actividades de 3 preguntas. Las terminamos, las revisamos, concretamos y seguimos con otra actividad. Porque si queremos hacer sesiones muy largas con ellos, se nos van a la luna, se dispersan completamente. Entonces, eso es una cosa importante. Pues la verdad es que, y por desgracia nos volvió a ganar el tiempo, habían dicho que eran 60 minutos y pues todavía nos faltaban algunos. Creo que el Padlet nos va a permitir, yo les invitaría a que continúen llenándolos, continúen con, bueno, sí, ya vi que la mayoría de las preguntas tienen algunas inserciones, no haber verificado todas, y les pido que ahora que regresemos a la sala podamos continuar con esta actividad. Yo me parece que este tipo de dinámicas no deben de esperarse hasta ahora y estos intercambios por pares en salas pequeñas son muy enriquecedores, ¿no? Sin duda, ir generando grupos que tengan dinámicas no fijas, es decir, hoy aparecimos en esta integración, en el próximo probablemente con otros colegas, e ir integrando estas problemáticas y estas soluciones. Hola, ya estamos de regreso por acá y pues ya hemos terminado ahorita nuestra actividad de taller. Vamos ahora a revisar qué es lo que sucedió bueno, Patricio nos va a apoyar en esta parte, ahorita ya en plenario. Adelante, Patricio. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Si me confirmas cuántos minutos tenemos para este bloque. Veinte, Patricio. 20 minutos. Bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver si puedo compartir. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Perfecto. Les voy a proponer esta actividad como reflexión final sobre el diplomado.
Bueno, mi nombre es Patricio Iriarte. Pertenezco a un área de la dirección de la Vicerrectoría Académica de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Estoy en Santiago de Chile en este minuto, un día festivo para nosotros. Eh, y acá son ya las 14 con 27 minutos. Estamos con 3 horas de desfase horario. Estamos acá adelantados en 3 horas por el uso horario. Y es un día hoy día particularmente frío. O sea, hago el contexto un poco para situarnos en dónde estamos ubicados. ¿Y dónde estamos ubicados ahora en el diploma? Bueno, estamos en el área de la reflexión final del diploma y les voy a proponer para ir dialogando sobre esta parte, sobre el desarrollo de algunos casos para poder identificar algunas problemáticas que hemos enfrentado en el trayecto de este tiempo, y me gustaría mucho que participaran conmigo en esta reflexión, así que dejo abierto la posibilidad de que ustedes puedan ir participando a partir de los siguientes casos. Los casos tienen audio, así que ojalá se puedan escuchar o los vamos a ir leyendo y vamos identificando, ojalá, si les pasó algo parecido o cómo logran vislumbrar ustedes alguna respuesta o alguna opinión que tengan en relación a estos casos. Creo que no se está compartiendo el audio. ¿O solo es texto? Es audio, pero creo que no se está compartiendo. No se escucha. Ya. Y, lo voy a leer. El maestro Raúl ¿me escuchan ahí? ¿A mí? Ya, Sí. perfecto. Lo voy a leer yo. El maestro Raúl, de 47 años, es un docente de secundaria. Durante más de 2 décadas ha enseñado matemáticas usando el tradicional pizarrón y tiza. Su sala de clases está adornada con gráficas hechas a mano y modelos tridimensionales de poliedros. Todos los días, al llegar al aula, sigue una rutina. Saluda a sus estudiantes, toma lista en su libro de clases y comienza su lección del día utilizando voz y pizarra. ¿En qué año creen que ocurre este caso? ¿Quién podría opinar? ¿Dónde identifica, en qué año está identificando esta realidad que está pasando en este caso 1? Berenice. Pues creo que puede ser como en cualquier momento, ¿no? O sea, no tiene que ser un año porque más bien depende del profesor la decisión de tener una clase así. Así que puede ser desde hace muchos años, desde hace 10 o puede ser ahora, ¿no? También hay maestros todavía que hacen eso. ¿Podría ser como del 1800 también o no? Sí, de la manera tradicional. Verónica, ¿qué dices? Sí, algo semejante a lo que acaban de compartir. Opino que puede ser atemporal, puede ser hace más de 50, 60 años, puede ser actual. Depende mucho de la forma en la que acostumbre a trabajar el docente y con la que se sienta cómodo para poder dar su clase. ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien que tenga levantada la manito? Pero... Prepa 8. Prepa 8, profesor. Ya, adelante. Bueno, yo creo que es como de los años 60, 70. A mí me pasó algo similar con un profesor que el día que no llevó su libretita de apuntes, nos dio la hora libre porque no llevaba, y así nos lo dijo: chicas, hoy tienen día libre porque no traigo mi libretita de notas. Entonces yo creo que será por esos años 60, 70, pero además aquí comentábamos en el grupo que seguramente está ocurriendo en este momento también, con algunos profesores. Gracias. Sí,
Vamos a agregarle, ¿por qué creen ustedes que sigue ocurriendo esto en la docencia? ¿Por qué si logramos identificar que a lo mejor, nos vamos a quedar con la última opinión, que podría ser en los años 60? Estamos en el 2023. ¿Por qué creen ustedes que todavía podríamos ver este tipo de docencia, más allá de que es el docente, ¿no es cierto?, dueño de, ¿no es cierto?, si existe libertad de cátedra o se siente cómodo, podría seguir perfectamente haciendo esto. Pero ¿por qué creen ustedes que en esta área en particular de la docencia será? Porque a lo mejor en otra área del conocimiento, no sé, ya hay más actualización de los métodos, pero ¿por qué creen ustedes que en particular se da esto en los modelos de enseñanza? Tenemos al profesor Jaime también y después a la profesora Eva del Ángel, por favor. Hola, muy buen día. Creo yo que es por parte de nosotros como profesores que debemos de actualizarnos, debemos de estar a la par de las TICs, de todo lo que va saliendo actualmente. Igual que ahorita con el chat GPT, que también debemos de saber de esta cuestión. Por ejemplo, en la pandemia, muchos de nosotros no sabíamos cómo dar las clases en línea. El alumno se aburría, se dormía, porque no teníamos una dinámica y no teníamos un conocimiento claro de cómo aprovechar las TICs en la pandemia. Ese es mi comentario, gracias. Bien, muchas gracias. El último comentario para este caso. ¿Alguien que quiera opinar en relación a este? Eva del Ángel. Sí, profesores, gracias. Bueno, en mi opinión, creo que no ha cambiado porque de alguna manera seguimos muy acostumbrados a la idea de voy a enseñar como me enseñaron. Entonces tenemos esta tendencia, ¿no? A continuar lo que en teoría pensamos que funciona. Y sí tenemos que considerar el actualizarnos, que creo que este tipo de diplomados es algo que nos favorece y nos beneficia porque nos enseña nuevas dinámicas. Y creo que este caso podría ser atemporal porque como nos compartía la profesora en Prepa 8, que en su momento le dijeron, no, ya no va a haber clase porque no traigo mi libreta, puede ser que ahora los profesores lleguemos a depender tanto del internet que podríamos pensar que ya no es posible dar clase, ¿no? Lo que hace rato comentábamos en el taller de trabajo, decíamos, nosotros como docentes debemos tener la capacidad o la creatividad o la intención y la profunda vocación de querer generar esta intención en los chicos en el conocimiento. Entonces, es siempre buscar algo diferente, retarnos a nosotros mismos y por ende retar a nuestros estudiantes. Creo que esa sería mi aportación. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente caso. Vamos a tomar el control. Sí. Bueno, no sé si podemos responder todavía por aquí. Sí, mientras paso a la siguiente. Vamos rápido. Nada más quería decir que creo que vi en el chat también alguien que iba a decir cosas parecidas a lo que yo iba a decir, pero pues que también puede ser una situación de infraestructura, ¿no? Digo, sí puede ser obviamente comodidad y a lo mejor que un maestro ya tiene muy hecha su clase, pero también puede haber situaciones en las que realizar una gráfica en un pizarrón puede ser como el recurso más visualmente atractivo al que se pueda tener acceso. Estoy pensando en a lo mejor escuelas en contextos rurales o en contextos donde no tenemos, vamos, si nosotros nos quejamos por un proyector, a lo mejor ahí ni siquiera tienen pizarrones de plumones, ¿no? Entonces, sí creo que pueden ser muchas razones y pues ya dependerá un poco del profesor también qué tan atractiva pueda ser su clase. A lo mejor los modelos en papel o cosas por el estilo son suficientemente buenos para enseñar en un contexto como esos. Perfecto, muchas gracias. Pasamos al caso 2. En este caso dice, la doctora Lourdes es una respetada catedrática de Sociología en la UNAM. Durante su trayectoria académica ha presenciado múltiples cambios en educación superior. Han pasado muchas cosas
Cuando inició su carrera, el papel del docente universitario se centraba principalmente en ser, una fuente de información, dictando conferencias magistrales y evaluando mediante exámenes escritos. ¿Cómo creen ustedes que está siendo evaluada esta maestra hoy día por sus estudiantes? ¿Qué creen ustedes cuál sería la percepción que tienen los estudiantes hoy día de este método? ¿Quién quiere comenzar ahí, mi moderadora, si me va apoyando en eso? Prepa 8. Y después Inés León. Aburrida. Bueno, la clase, pues es que los maestros que todavía utilizan el conductismo, donde el profesor es la fuente de la información, donde el profesor se la pasa hablando, una clase profesor-profesor, donde solo habla el profesor. Para el alumno con tanto acceso a la información, resulta una clase poco interesante y en algunos casos irrelevante, ¿no? O sea, sale el alumno de su clase pues sin haber aprendido nada, ¿no? Y nada más. Gracias. Y muchas gracias. Entonces, en relación a ese caso, ¿cuál sería el papel de un profesor actualmente? Profesor o profesora actualmente. ¿Cómo debiese ser ese rol que lo hemos visto acá en este caso, que lo hemos planteado? ¿Y cuál sería ese rol que hoy día debiese cumplir ese docente? Inés León, por favor. Facilitador de aprendizaje. Exactamente. Sí. Bueno, acá mencionamos que el papel del docente actualmente es más a través de un facilitador y por una razón, bueno, por varias razones, pero por las que vienen a mi mente en este momento es pues que quizás cuando la mayoría de nosotros estudiábamos todavía no existían herramientas que hoy día tienen acceso directo la juventud a ellas, ¿no? Hablamos de las más poco antiguas, que puede ser Facebook, pero hoy en día pues hay otras herramientas en donde directo del celular pueden recabar información. Entonces nosotros como docentes, pues más que la labor unidireccional de transferencia de información, si me permiten el término, es de facilitadores de la información o de los trabajos en el aula. ¿Y cómo sería ese rol de facilitador? ¿Qué herramientas debiese tener hoy día el docente en su formación y qué recursos debiese tener para facilitar ese aprendizaje? Pues creo que en primer lugar, recursos la apertura a nuevas formas de enseñanza, ¿no? Quizás en el caso 2 que nos ponen de la catedrática, pues a lo mejor, no, si no me recuerdo, no mencionan la edad, pero pues con la experiencia que ponen, quizás ya es una persona que puede tener resistencia. Podemos sugerir muchas cosas del caso, ¿no? Pero la apertura que podamos tener como profesor a aprender, personas o profesores a aprender las estrategias que la juventud está adoptando para acceso a la información, eso nos podría hacer, porque de tal manera nos ponemos a la par con ellos y podemos ser pues esos generadores de nuevas actividades que consoliden la enseñanza. Perfecto. Bien, vamos a, en honor al tiempo, vamos a pasar al siguiente caso. Caso 3. La maestra Mariana cursó un diploma de innovación en docencia universitaria en la UNAM y llegó a la conclusión de que no se trataba simplemente de añadir tecnología o seguir las últimas tendencias educativas. Era necesario repensar su práctica docente. Se dio cuenta de que para ser efectiva, su enseñanza debía adaptarse a las realidades cambiantes de la sociedad y las necesidades de los estudiantes. ¿Qué consejo le darían ustedes a esta maestra? ¿Cómo hacer esta reflexión y este cambio en la práctica docente? Profesora Gabriela. Bueno, en ese sentido, lo primero que se le recomendaría es tomar en cuenta el contexto de los estudiantes para ver cuáles son las herramientas, la infraestructura con la que cuenta.
Por otro lado, el que no olvide que su labor docente se va a centrar básicamente en diseñar secuencias o estrategias didácticas que le permita a los estudiantes, si me permiten el término, administrar la información que tienen hasta alcanzar su propio aprendizaje. Muchas gracias. Karina también veo que tiene la mano levantada. Karina, no sé si quieres comentarnos acerca de la pregunta. Muchas gracias. No, es que todavía estaba con el caso anterior y ya lo puse aquí en el chat, porque, bueno, con el caso que usted nos presenta, a lo mejor nos escandalizamos y decimos, sí, pues es que es una profesora tradicional y está mal, pero yo les Claro. pongo aquí, por favor, profesores, o sea, ese es el caso de nuestra universidad y no es necesariamente una realidad aislada, o sea, tiene 2 años que salí de la maestría y todavía hay un porcentaje elevadísimo de profesores que da sus asignaturas de esa manera. Él separa, él explica y bueno, no necesariamente yo diría que tendría que ser un profesor mal evaluado, porque a veces de verdad son profesores que te atrapan con su conocimiento y no estoy diciendo que sea lo correcto o que eso tenga que ser, Claro. pero también debemos de aceptar que hay un porcentaje de alumnos que tienen, al menos en nuestro caso, que nos llegan al bachillerato, 9 años de educación tradicional y cuando les quieres cambiar ese paradigma que traen de la educación, también les cuesta trabajo y a veces hasta añoran ese tipo de clases. Entonces, pues no nos querramos hacer tampoco tan modernos. O sea, claro que es nuestra labor siempre mostrar las nuevas formas, pero no podemos cegarnos ante esa realidad. Claro, sí, exactamente. Exactamente. Prepa 8. Hola, Prepa 8. Sí, Quiero participar, por favor. Bueno, Adelante. a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que acaba de decir la profesora Guzmán. Y estoy muy de acuerdo con ella, la verdad. Cuando uno llega saliendo del diplomado de la MADEMS y quiere implementar lo que aprendió por allá, incluso los mismos compañeros se sienten como agredidos porque ellos no entienden qué estamos haciendo. Y tiene mucha razón la profesora. Y bueno, el hecho también de que se dé en cierta forma la clase, como se mencionaba antes, con el pizarrón y el GIS nada más, puede ser, como lo dice la profesora, que sí atrapa y es verdad eso, pero también es una gran realidad lo que menciona con respecto a los alumnos. Yo aquí he tenido alumnos que me han dicho, tomé clase con el fulanito maestro y ya aprendí. Le digo, ¿y cómo te dio la clase? Pues yo estoy interesada porque quiero que digan lo mismo de mí mis estudiantes, ¿no? El maestro estuvo explicando y todo nos lo escribía en el pizarrón y entonces ahora sí entendí. Entonces es bien cierto, o sea, son realidades que sí tenemos y que, bueno, la solución de fondo no es que cambiemos nosotros, pero es un principio, yo creo, de todas maneras. Y el hecho de que estemos tratando de implementar, que estemos tratando de modificar, y eso de nada más ser transmisores de información con nuestros estudiantes, pues ya lo debemos dejar muy atrás, sino nada más ellos consiguen información y nosotros vamos orientando o guiando ese aprendizaje y con lo que podamos hacer o con lo que tengamos que hacer nosotros, fomentar o promover el aprendizaje que sea de interés realmente y que sea aprendizaje significativo para los estudiantes. Yo creo que tendríamos que seguir por ese camino y bueno, yo no quiero nada más estarles escribiendo en el pizarrón a mis estudiantes, aunque ellos me digan que así aprenden y que de esa manera aparte voy a tener buena evaluación al final en el IASA, porque también eso es cierto. Muchas gracias. La última intervención en esta pregunta, si alguien quiere opinar, y le voy a poner una pregunta. ¿Cómo identificar lo que sería significativo hoy día para los estudiantes? Hablamos de aprendizaje significativo, pero ¿cómo estamos identificando esa variable, por ejemplo? Tenemos al profesor Francisco y luego a la profesora Olga, por favor. Hola, buen día, buenos días o buenas tardes todavía. Francisco del Instituto de Geología. En este caso, bueno, me quedaba con la pregunta anterior. Primero debemos de ver, analizar el tipo de grupo que nos toca, hasta dónde tienen conocimientos tecnológicos,
claro que es positivo cambiar a las tecnologías, aplicar tecnologías, porque los alumnos están pues hechos, nacieron con la tecnología, lo que ahora a nosotros nos costó, pues, pues un poco más de complicado, ¿no? Aprenderlos ya de más grandes. Ellos nacen con eso, es más fácil guiarlos hacia las nuevas formas como tecnológicas para que ellos aprendan. El objetivo es que ellos aprendan y nosotros también aprendamos de ellos, porque realmente, tomando en cuenta el punto anterior, pues hay muchos profesores que todavía dan clases en pizarrón y eso no es malo, creo que también se aprende, simplemente que a veces nosotros mismos nos negamos a aprender cosas nuevas porque se nos hace un poco complicado, pero ya una vez aprendiéndolo bueno, nos lleva de la mano y creo que cuando nos lleva de la mano, nosotros mismos debemos de llevar de la mano a nuestros propios estudiantes. Gracias. Ok, la última, tenía ahí cedida la palabra, la última intervención para esta pregunta. Olga, por favor. Sí, bueno, me pasó lo mismo que al maestro. Estaba pensando en la pregunta anterior. Creo que cuando nosotros decidimos estar en este diplomado es porque tenemos la intención de actualizarnos o de aprender cosas diferentes para compartir con nuestros estudiantes. Personalmente creo que yo soy una antes del diplomado y una después, y no porque no conociera algunas herramientas digitales, porque en el diplomado pude aprender a cómo conciliar estas herramientas con un método que yo utilizo, porque mi forma de evaluar no la voy a dejar, mi forma de enseñar no la voy a hacer a un lado, lo único que voy a hacer es que voy a complementar lo que yo sé y conozco con algunas herramientas y saturar a los estudiantes. Y cómo me doy cuenta que hay un verdadero aprendizaje, es algo que los alumnos muestran. Los alumnos hacen un aprendizaje significativo cuando se llevan ese conocimiento a la vida cotidiana, cuando lo emplean para hacer solución de problemas, que saben dar respuestas con base en el conocimiento y en sus experiencias. Yo creo que ahí es cuando se logra ese aprendizaje significativo, más allá de solo aprender conceptos o memorizar algo. Porque en teoría... Exactamente, muy de acuerdo con su opinión, ¿no? Hay un principio fundamental, ¿verdad?, de la aplicación de todo para resolver problemas, ¿verdad?, que todo el contenido les permita resolver, identificar problemas, pero también tiene que ver con la emoción, ¿verdad? O sea, si no hay emoción en esa relación, es muy difícil que ese aprendizaje quede impregnado, ¿no es cierto?, y que nos permita después esta resolución de problemas en la vida cotidiana, de cómo vincular que la escuela también es parte no del academicismo de ir, ¿no es cierto?, solamente juntando información, sino cómo esa información, cómo ese conocimiento yo lo puedo aplicar para mi vida cotidiana. Vamos a pasar al último caso. Dice así. Ok, vamos a darle la palabra en este caso a la profesora Berenice y a la profesora Sheida. Estoy terminando lo de leer, perdón, ¿eh? Dice, Albert, durante una conferencia internacional tuvo la oportunidad de visitar un prototipo de aula del futuro. Quedó maravillado con lo que vio. Paredes interactivas que se adaptan al contenido de la clase, mesas con realidad aumentada que permitía a los estudiantes experimentar con modelos 3D y una inteligencia artificial que asistía al docente, adaptada al ritmo de la clase según el nivel de comprensión de los estudiantes. ¿Cómo se llamaría la película de ciencia ficción? Híjole, yo diría que cuando el futuro nos alcance. Y que decir que a lo mejor el uso de la tecnología no es garantía de la mejoría en el docente. O sea, podría, si el docente no decide adecuadamente, podría usar esto mismo para convertirlo solamente en un pizarrón. Entonces, no es garantía nunca del uso correcto de la tecnología. Súper, muchas gracias. Entonces, en esa relación, ¿cómo se definiría una clase del futuro?
en este contexto tecnologizado, en la inteligencia artificial que ya, ¿no es cierto?, nos sigue cada vez más cerca. ¿Cómo definirían usted hoy día, con todo lo que vieron en el diploma, cómo sería una clase de usted? ¿Cómo se imaginan ustedes dictando una clase en un tiempo más? Prepa 8. Yo más bien, antes de una película me vino enseguida a la mente Fahrenheit 451. ¿Eso queremos? Cuartos donde tenemos paredes con televisiones por todos lados y quemar libros. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. No realmente se trata, y se ha venido comentando ya en 2 o 3 de las preguntas anteriores, de lo que hace el docente, y entonces no es malo que el docente tome la pizarra y se ponga a explicar. De hecho, esa es una de las labores que tenemos que hacer en ciencias. Los chicos están acostumbrados a hacer una actividad y a olvidarla. Y nosotros tenemos casi obligación de integrar los conocimientos a través de estas actividades. Entonces, creo que el escenario es futurista, para mí muy malo, para mí personalmente muy malo. Sí, sí. Y el otro comentario me regresaría un poco a la pregunta de evaluación. Entonces, estamos pensando que los alumnos tienen la suficiente madurez para evaluar, porque ya se comentaba ahorita, de pronto las mejores evaluaciones las tienen aquellos profesores que aquí decimos son bien barcos. Incluso los alumnos buscan a ellos, a los que ponen 10, casi nada más por asistir. ¿Sí estamos pensando en ese tipo de evaluación? ¿O tendríamos incluso que modificar la pregunta? Gracias. Claro, exactamente, muy válida y qué bueno que las preguntas gatillen más preguntas, y que nos cuestionen sobre cómo estamos haciendo docencia, y que nos muevan un poco a esta definición. ¿Cómo definiríamos una clase del futuro? ¿Quién más quiere aportar? ¿Cómo se imagina en un corto tiempo haciendo docencia igual, con algunos cambios, con alumnos, estudiantes muy diferentes a los que ven hoy día? ¿Cómo se imaginan ustedes? Profesora Gabriela. Bueno, en lo personal, para una clase del futuro es necesario contar con la actuación estelar del estudiante, contar con su voluntad para aprender y el compromiso que tenga consigo mismo. Y también con la actuación estelar del profesor, teniendo la voluntad y el compromiso por diseñar estrategias para que el alumno construya su conocimiento. Si bien es cierto, la tecnología es parte de este nuevo futuro, creo que se deben de considerar más allá que la tecnología misma. Reitero, la voluntad y el compromiso por los actores principales de la película. Muchas gracias. Gracias, profesor Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo creo que más bien una clase del futuro, o sea, más que enrollarnos con buscar X tecnología de que le funcione a todas, más bien yo creo que cada campo disciplinar constantemente se está mejorando a sí mismo y va generando nuevas tecnologías en el sentido de herramientas como hardwares o conocimientos, ¿saben? Entonces, digo, yo como geógrafo no le veo mucho sentido a incorporar solo Canva, por ejemplo, sino que mi propia disciplina tiene herramientas que se usan en la disciplina al día de hoy, y entonces utilizar esas herramientas pues es lo útil y lo que es del futuro. Entonces un docente, al estar actualizado con los temas reales de su disciplina, no solo lo que enseña, sino lo que se hace afuera del aula, ¿no? Pues funciona mejor, porque así además estás educando a los chicos para que cuando salgan estén a la vanguardia de lo que se hace en el mundo real, y no solo pues que sepan usar Canva o hacer un videíto o lo que sea. Entonces yo creo eso.
Muy bien. Vamos a dar paso a la última intervención para cerrar ya este bloque. Ok. Profesor Francisco, adelante. Sí, bueno, yo imagino una clase, primero con que los estudiantes tengan lo suficiente para que ellos puedan tomar la clase, porque no, lo suficientes herramientas para que ellos puedan tomar y aprender. Imagino una clase virtual totalmente y los estudiantes igual virtual, ya no un aula, sino en sus casas tomando, pero que nosotros mismos pongamos en una aula virtual un recorrido o un video de cómo va, de los pasos a seguir objetivo general específico, desarrollo, conclusiones o resultados. Nosotros dando esas herramientas desde tu casa, virtualizando, creo que sería esa una clase esencial, pero también que el estudiante o que los alumnos tengan las herramientas suficientes. Ahorita podemos pensar en un porcentaje de un alumnado de un 20% que tiene las herramientas, los conocimientos los pueden tener todos, pero las herramientas cuestan dinero y no todos lo tenemos, desafortunadamente. Gracias. Exactamente, claro. Bueno, a todas las variables que ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, del rol del docente, de las nuevas metodologías, del estudiante que se compromete también en este contrato de aprendizaje y autoaprendizaje con el estudiante, de estas plataformas, ¿no es cierto?, que permiten un aula espejo, en definitiva, con los contenidos para que él pueda a lo mejor aprender al ritmo propio. Pero también, ¿no es cierto?, hay que tener, como dice en la última intervención, hay que tener también los recursos necesarios y que todo funcione. Hoy día, más allá de las intenciones que tengamos, muchas veces se nos cae el plan, así como se le caía la libretita al docente hace un tiempo atrás y no podía hacer la clase. Hoy día también nos podemos enfrentar a que si no hay internet, me quedo también sin la posibilidad de no hacer esa clase, porque a lo mejor me falta la otra parte, que es todo el dominio de una estrategia o de una metodología que no dependa necesariamente de la tecnología, sino que como estratega, ¿no es cierto?, como docente, tengo la facultad y tengo la visión de que siempre tengo un plan B en caso de que no ocurra eso. Entonces también es una realidad de que no todas las universidades, no todos los planteles, no todos los hogares hoy día, ¿no es cierto?, tienen una internet de calidad, no todos tienen el mismo recursos tecnológicos. Entonces, esta clase del futuro, claro, va amarrada de los vertiginosos cambios que nos provee todos los días la ciencia, pero también va acompañada, ¿no es cierto?, de la reflexión. Y yo creo que eso es un valor en sí mismo que ha tenido este diploma, que es el cuestionarse cómo hacemos docencia, el plantearnos un problema, y esos problemas no tienen por qué ser negativos, no tiene por qué ser algo como decir, no, desde ahora en adelante las clases frontales o las clases, ¿no es cierto?, de tiza y pizarrón se tienen que erradicar desde hoy día en adelante, sino más bien cómo vamos, ¿no es cierto?, identificando estos problemas que van llegando a nuestras aulas y nos van llegando con más frecuencia que antes quizás. O sea, los problemas sociales están hoy día impactando cada vez más a la escuela y la escuela no está ajena a eso. Los niveles, por ejemplo, hoy día tenemos en Chile los niveles de violencia, por ejemplo, de los estudiantes y contra sus profesores, que no se veía antes, por ejemplo, es un problema hoy día que nos está golpeando las narices y que no hemos podido resolver. El problema es que los estudiantes ya no quieren entrar a clases, o sea, tenemos cátedras que deberían haber 60 estudiantes y tenemos 8, 5 estudiantes por clase. Entonces, si eso a mí no me provoca y no me está haciendo reflexionar, yo creo que ahí está el problema, cuando yo no logro establecer que hay una problemática y que es posible de resolver o es posible conversar con mis pares, con mis colegas de cómo enfrentar esto. Porque claro, la resolución no lo tiene solamente la tecnología. La tecnología aporta mucho,
pero si yo no tengo una estrategia y no logro identificar esos problemas, va a ser muy difícil que esto se solucione solamente incorporando ChatGPT en el futuro de nuestras clases. Agradezco la participación de ustedes, los dejo invitados. ¿Sí? ¿Sí, sí? Tenemos tiempo para que los profesores que levantaron su manita ¿Sí? puedan comentarnos. Con Vamos, gusto. prepa 8, por favor. Hola, bueno, yo creo que la clase del futuro que se está comentando, pues la tenemos que ver desde la clase del presente y sobre todo de los objetivos de la clase del presente. La clase del presente debería estar preparando a los jóvenes para un futuro cercano y la clase del futuro cercano debería preparar a los jóvenes para un futuro un poquito menos cercano en este momento. La problemática es cómo está avanzando pues todo, ¿no? No el estado de conocimiento, sino un poquito pues las habilidades que se están exigiendo en este momento. Entonces, no tenemos muy claro cuáles son estas habilidades. Por ejemplo, ayer se me ocurrió así, pues incorporar el chat GPT a la clase, decirle a los chicos quién ha utilizado esta herramienta, qué consiguen con ella, y pues lo utilizaron para buscar información acerca de un tema en biología molecular y evidentemente pues consiguieron su información, la síntesis de esta información de una manera muy rápida. Pero pues de una manera u otra lo que tenemos que pensar es, bueno, pues esto ya está aquí, quizás haya que cambiar lo que hacíamos, pero quizás ya tampoco sea esto. Antes teníamos unas necesidades de memorísticas que ahorita pues quizás ya no estimulamos tanto. Luego teníamos necesidades de orientación, ahorita uno sale y parece que pues puede no saber dónde está la calle de al lado y llegar apretando. Entonces hay que intentar empezar a preparar a la gente para esto. Es un poquito pues lo que yo vería. Muchas gracias. A usted muchas gracias, me parecen interesantes sus reflexiones y que tiene que ver justamente con eso, con también cómo o cuáles son las habilidades que requieren hoy día nuestros estudiantes para enfrentarse a estos desafíos nuevos que nos plantea la escuela, la ciencia, el entorno, la comunidad, los problemas globales. Eh, ¿Quién más quiere participar en esta reflexión de cómo sería una clase del futuro, cómo se ven ustedes en este nuevo escenario? Profesora Olga, adelante. ¿Está por ahí, profesora Olga? O habla del futuro NP8 también, que tiene levantada la... Profesora Noemí. Sí, gracias. Perdón, Hola, yo dejé levantada la mano, perdón. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy de la asignatura de Educación Física y me parece que no podemos dar opiniones referente a cuál sería esta aula del futuro, solo pensando en puras tecnologías. Fuimos una asignatura que en la pandemia nos vimos limitados sobre todo en la parte social. Lo que se logra con la interactividad de los estudiantes a distancia no fue suficiente con el poder enseñar un deporte, un juego tradicional, un juego predeportivo, ¿no? Entonces, en el caso específicamente de nuestra área, a mí me parece que la pregunta número 3 nos viene muy bien, el cómo incorporar esas tecnologías a lo que requerimos nosotros para abarcar contenidos teóricos. Me parece que eso es sobre todo lo más relevante, cómo utilizar diferentes plataformas para el alumnado acercarles el conocimiento, pero indudablemente la práctica pues la requerimos, ¿no? La universidad tiene
unas instalaciones envidiables en otros planteles educativos, y yo creo que sobre todo yo me encuentro hoy en día en plantel 2. Las instalaciones que podemos tener aquí para los estudiantes de iniciación universitaria realmente es muy alejado de lo que se tiene en las escuelas públicas de SEP, ¿no? Y a mí en lo particular, con esto termino, me parece que la interactividad con los estudiantes, pues hoy en día es básico, ¿no? Es fundamental. Ya no podemos detener el uso de estas herramientas, al contrario, tenemos que ver de qué manera podemos ir incorporándolas dependiendo los contenidos que tengamos en nuestro programa. Y mirar una clase tradicional, exclusivamente tradicional, seguramente el estudiante hoy en día, si le preguntas, oye, ¿cómo es que estudiaste para el examen? Vi tutoriales en YouTube, un compañero me explicó, estoy recibiendo asesorías virtuales, hay una plataforma o hay una aplicación que se llama XABC, porque ellos, si algo saben, es indagar, buscar, resolver el conflicto. Y bueno, pues yo agradezco el espacio, sobre todo el diplomado. Yo aprendí muchísimas cosas, me llevo muchos conocimientos, coincido con la mayoría de los comentarios de las y los compañeros. Todos los comentarios me parecen que hay mucho que podemos abordar ya e incorporar en nuestra vida académica, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted por su opinión, muy, muy, muy valiosa. ¿Cuántas intervenciones más nos quedan? 4 participaciones. Grupo 8. Una del aula, serían 5. Vamos a dar 2 minutos máximo por cada uno para ya cerrar, Patricia. Perfecto. Adelante, profesor Martín. Hola, buenos días a todos. De la Facultad de Ingeniería, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el aula del futuro, como nosotros lo consideramos aquí en Ingeniería, es un aula de multiactividades. Por ejemplo, no dejamos el pizarrón tradicional, incorporamos los videoproyectores con cañones, pero además de de manera particular, en la carrera de ingeniería petrolera hay muchos materiales demostrativos, rocas, zonas para ver videos de perforación en tiempo real, materiales que tiene, por ejemplo, la industria petrolera, algunas empresas que dan demostrativos a los alumnos, y consideremos que el aula del futuro debe ser presencial en algunas asignaturas de ingeniería porque así lo requieren. El conocimiento no se puede dar virtualmente porque se les enseña teoría, cálculos numéricos, y además todo emplazado con un modelo geológico conceptual que trabaja en la industria petrolera. Además, en ingeniería se ha puesto en marcha un programa de una red inalámbrica nueva para que todos los alumnos estén conectados a Internet y puedan bajar en tiempo real documentos, puedan acceder al aula virtual, puedan interactuar bajando inclusive presentaciones de la industria. Y el aula virtual sería ese espacio donde se conjuga todo esto. Es decir, el pizarrón tradicional, para dar la clase, como todos bien mencionaban, algunas descripciones, algunos diagramas que son fundamentales para el aprendizaje, pero también apoyo con videoproyectores, con presentaciones en Canvas, en PowerPoint, en software especializados de modelación numérica, como demostrativos, y obviamente con computadoras de alto rendimiento. Y en ingeniería no creemos tanto en la inteligencia artificial. Acá lo que trabajamos es Big Data, o sea, muchos datos que se generan de la industria y que se resuelven con algoritmos matemáticos. La inteligencia artificial está comprobada que no resuelve cosas de ingeniería. Acá el proceso es, con los datos que uno saca de un pozo petrolero, por ejemplo, pues una idea, cada 6 pies sacan como 20 datos numéricos. Y si le calculamos que un pozo tiene hasta 6,000 metros,
fácilmente sacamos 250,000 datos de un pozo petrolero y hay que analizarlo. Y eso le toca a los ingenieros nuevos. El Big Data no soluciona eso lo soluciona la ingeniería. Datos numéricos con metodologías, con algoritmos de procesamiento. Entonces, el aula del futuro es un buen mecanismo, porque los planes próximos de estudio se van a meter en todas las asignaturas y todas las carreras análisis de datos numéricos para encontrar algo que necesitamos en la industria. Entonces, yo considero que el aula del futuro es un cúmulo de multiactividades para dar una clase. Y en general en ingeniería, al menos las que ya son de aplicación, como la asignatura de Geología de Yacimientos de Fluidos, es un tema principal que se tiene que dar de manera presencial, con materiales demostrativos de rocas, sustancias, que vean cómo son los hidrocarburos, utilizando videoproyectores para que vean cómo se hace este análisis en laboratorios de Pemex, por ejemplo, y que vean toda esta actividad de manera remota, porque hay empresas que se conectan para dar algunas conferencias. Entonces, esta es la vida de hoy. Hay muchas conferencias en todo el mundo y uno puede accesar si tiene un buen internet. Y en clases hemos hecho así pequeños videos en tiempo real, para que ellos vean qué es lo que hace la industria. Es la otra parte de la academia. Ver el conocimiento que están adquiriendo, cómo lo van a adquirir y cómo lo van a trabajar en la vida profesional. Esa sería mi respuesta, como considero, al menos en ingeniería, el aula del futuro. Gracias. Gracias a usted, Martín. Adelante, profesor. Dale, CCH Oriente. Ajá, después de Mónica, sigue CCH Oriente. Por favor, gracias. Y después... Sí, profesores. Bueno, un gusto compartir el espacio aquí con ustedes y he escuchado atentamente las reflexiones que las diversas disciplinas han aportado y la pregunta nos lleva a reflexionar nuestro propio ejercicio docente. Es indudable que tenemos que utilizar las tecnologías en nuestra práctica docente porque uno de los mandatos en la Ley General de Educación que salió en 2021 señala que la educación que imparta el Estado debe de incorporar las tecnologías. Esto representa un desafío enorme para nosotros y pienso que desde el área de las ciencias sociales, el uso de la incorporación de las tecnologías en nuestra práctica docente debe de contribuir a la construcción de una ciudadanía digital y también pues encontrarle y darle un sentido a la propia práctica docente, cambiar la cultura también del estudiante, porque el estudiante está acostumbrado a la clase tradicional. Ellos no quieren esforzarse o trabajar por obtener los aprendizajes, tenemos arraigada esa cultura. Entonces pienso que hace falta también un cambio cultural, tanto del aprendizaje como de la propia enseñanza. Representa un enorme desafío la incorporación de las tecnologías en la propia práctica docente, como lo hemos comentado aquí con nuestros compañeros, y ustedes también ya lo han dicho. Yo creo que la incorporación de las tecnologías sin una orientación pedagógica y metodológica nos llevaría a un retroceso en vez de avanzar. Entonces, pienso que este aspecto es fundamental porque nos lleva a replantear la propia práctica docente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Y ahora Prepa 8 y después CCH Sur y terminamos con CCH Sur, Patricia. Perfecto. Prepa 8, no los escuchamos. ¿Nos oyen? Ya, ¿Ya ahora nos oyen? sí. Ya, ok. Ahora sí. Que decía que pensando en las intervenciones que han tenido varios de los compañeros, yo siento que para pensar en una clase del futuro, creo que hay por lo menos 3 componentes que tenemos que tener, no sé si claros, pero al menos presentes, ¿no? Uno es, ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? ¿No? En mi caso, pues, yo doy clases de biología,
y tengo que pensar en qué es lo que quiero que los alumnos se lleven de esa clase. Ya creo que ya no cabe a lo mejor solamente que memoricen los conceptos básicos de nuestra asignatura. Creo que todos más o menos hemos coincidido aquí en eso. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven de una clase? Eso me lleva al segundo punto y es pues el alumnado. El alumnado, creo que pues la generación actual, eso también lo han dicho varios colegas, es distinta a la mía o las anteriores o la que estuvo en medio. Tienen un acceso a la información distinto, tienen una serie de recursos o de habilidades distintas en torno a las tecnologías que a lo mejor no teníamos. Y entonces a una generación que está en contacto con tanta información, ¿qué le aportamos nosotros como docentes? Yo creo que una respuesta por ahí es que nosotros servimos como guías para que ellos puedan identificar mejores, por ejemplo, fuentes de información, que sepan ser críticos, que sepan, que aprendan, por supuesto, de los contenidos de nuestras asignaturas, pero también las habilidades para juzgar la información que viene de ellos o de otras fuentes que no vamos a hacer nosotros, ¿no? Que a lo mejor estamos tratando de educarlos de una manera en la que les damos conocimientos que sabemos que están pues de una u otra forma validados por comunidades científicas, ¿no? Entonces, y el tercer componente, pues por supuesto, son las tecnologías. Y lo digo hasta el final, creo que en cierta, bueno, porque así me salió un poco el comentario, pero también creo que tiene sentido decirlo al final, porque las tecnologías pues han cambiado desde que existe la educación. Hay distintas maneras de incorporar tecnología a la enseñanza. Y creo que actualmente las herramientas que tenemos pues nos brindan la posibilidad de hacer clases muy diversas, de hacer distintos tipos de actividades, ¿no? Que no nada más las actividades sean las clásicas, digamos, de aprender como un contenido conceptual. Entonces, creo que por ahí van, o sea, para mí son esos tres ejes, el docente, el alumnado y las tecnologías los que tienen que estar integrados pensando en qué es lo que queremos que resulte de esas clases. Y para pensar en una clase del futuro, pues creo que hay que considerar estas tres cuestiones, sí o sí, ¿no? Y como que ponderar una por sobre las otras, quizá no sea lo ideal. Esto es para pensar en términos biológicos, somos como un ecosistema de cosas que estamos interactuando, ¿no? De factores vivos y no vivos, y creo que el resultado que queremos es lo que nos va a indicar cuál debe de ser la clase y cómo deberían de ser las clases en el futuro. Gracias. Gracias, Prepa 8, y terminamos con la profesora Sofía de CCH Sur. Adelante. Sí. ¿Ya? Bueno, pues a mí me parece que una clase del futuro no la debemos denominar tanto como una clase del futuro, porque el futuro no existe, el pasado no existe, existe el ahora. Y nosotros tenemos todo para poder salir adelante. Tenemos unos colegios que nos prestan y nos brindan toda la tecnología para lograr tener clases de excelencia y hacer que nuestros alumnos sean seres humanos positivos que crearán y crecerán mucho. Las tecnologías nos sirven, nos ayudarán a tener cada vez clases más interesantes, más proactivas, que nos generen la vocación del académico unida con la reflexión y el trabajo de los alumnos. Estas aulas son una oportunidad maravillosa para poder acercar a ellos de diferentes maneras los conocimientos, y creo que cada día podemos ir haciendo una mejora en todo lo que vayamos creando y haciendo. Entonces, una clase del futuro, como nos los está dando esta aula a la que vamos a tener acceso, pues es el principio de un futuro mucho más grande, porque esto se tiene que ir expandiendo en todos nuestros compañeros académicos y por supuesto en nuestras aulas, y ojalá que todas las aulas de nuestros colegios se conviertan en aulas del futuro. Gracias. Gracias.
Y bueno, pues vamos a hacer el cierre ya de nuestra actividad. Les agradecemos a todos su participación proactiva, su asistencia. Es un gusto verlos de manera presencial. Y comentarles nada más que la entrega de reconocimientos se realizará de reconocimientos temporales y después ya se les darán los otros porque tardan en la de GAPA. Ajá. Entonces, bueno, se les van a entregar unos. Y pues muchas gracias. Sería todo de esta parte, Patricia. Muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias a mis colegas del Aula del Futuro, a mis amigos y amigas de allá. Un saludo y un abrazo fuerte desde acá de Santiago de Chile. Estamos en contacto. Gracias. Nuestra ceremonia, ya con directivos ahorita para el cierre del diplomado, es a las 12:30. Nos vemos en un ratito.